Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor así: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las indicaciones que nos das cada día, por redireccionar tu iglesia, que tanto lo necesita. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. El testimonio cristiano en la vida de un creyente lleva ante el mundo, después de haber sido redimido por la fe en Jesucristo, lleva algo que es la luz. En este sentido, el testimonio cristiano está relacionado con la forma en que el creyente refleja a Cristo en su comportamiento, en sus acciones y en sus palabras. Se trata de una especie de carta de presentación para la obra y el mensaje del Evangelio. El testimonio del creyente es muy importante porque a través de la conducta o de nuestra conducta podemos llevar a otros a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. En otras palabras, la forma en que vivimos y cómo somos percibidos por la sociedad puede tener un gran impacto en nuestra capacidad de llevar el mensaje de Cristo a aquellos que tanto necesitan oírlo, especialmente los de nuestros hogares. Si nuestra conducta no es coherente con nuestro mensaje, nuestra credibilidad puede verse comprometida. Además, podríamos caer en tentación y hacernos vulnerables frente a las maquinaciones del enemigo. Es importante que en humildad busquemos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a vivir de manera coherente con el mensaje de Cristo. Debemos esforzarnos por mantener una buena reputación en nuestra comunidad, siendo nosotros diligentes, fieles, perseverantes en nuestra conducta y en nuestras palabras. Y solo esto se mide o se pesa a lo largo del tiempo. Decíamos ayer que el camino de la fe no es una carrera de velocidad, sino un viaje de constante aprendizaje. En cada paso debemos abrazar la humildad y la disposición de aprender, dejando atrás el orgullo. Y la pregunta que debemos hacernos como creyente o aquella persona que aspira el liderazgo de una iglesia es: ¿cómo te ve la iglesia? ¿Cómo te ven tus parientes? Debemos evitar cualquier cosa que pudiera comprometer nuestra fe. Debemos estar siempre dispuestos a arrepentirnos de nuestros errores y corregir nuestro camino si deseamos liderar en la iglesia. Ahora, el texto no dice que seamos agradables o aceptables por el mundo, porque lo que vemos aquí es una persona que vive y que desea servirle a Cristo. Por lo tanto, debe reflejar y hacer todo para Cristo. También es importante recordar que el testimonio no solo es importante en la iglesia, sino también en nuestra vida diaria. Debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones, nuestras palabras, pueden afectar la vida de aquellos que nos rodean, especialmente aquellos que todavía no han descubierto el amor de Cristo. Un hombre que es marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, un hombre que gobierne bien su casa. Más bien, alguien que es amable, como lo dice el texto, que ame a la iglesia, que ame a otros, que tome buenas y sabias decisiones en su hogar y en la iglesia donde Dios lo ha puesto. Por eso el testimonio cristiano es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes. Es importante recordar que cada una de nuestras vidas tiene un impacto en el mundo y que estamos llamados a vivir de manera coherente con el mensaje de Cristo en todo momento. Si queremos ser instrumentos eficaces de Dios en este mundo, debemos esforzarnos por mantener un buen testimonio en todo lo que hacemos. Recordemos que de este lado de la eternidad nunca alcanzaremos la perfección, porque hay un remanente de pecado en nosotros que todavía nos gobierna. Pero el esfuerzo es estar cada día postrados ante la cruz pidiéndole
misericordia el Señor. A veces pensamos que nuestras palabras son las que más impactan, pero en realidad es nuestra vida cotidiana la que grita a los demás quiénes somos en Cristo. Mantener un buen testimonio no es solo una recomendación, es una responsabilidad. Al final del día, somos nosotros los creyentes embajadores de Jesús en este mundo, y nuestra forma de vivir puede abrir puertas o cerrar puertas. Así que la pregunta que debemos hacernos, o que debe hacerse aquel que anhela obispado, que es una buena obra si lo desea: ¿cómo estás reflejando a Cristo en tus acciones diarias? Y es una reflexión que vale la pena considerar. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor los bendiga.